Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchas gracias, bienvenidos a esta velada de hoy, miércoles 19, 8 de la noche, un momento para nosotros tremendo, de tremendas vibras, de tremenda emoción, de poder compartir con ustedes un nuevo programa conversando con Manny García. Manny, como ustedes conocen, es una persona del medio de la economía, es rialto, pero es amante de la política, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo aquí en nuestro hogar. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, bienvenido. Si no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que se suscriba y que por favor active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, la campana, que esta gente le van a permitir notificarle a usted cuando estemos subiendo nuevos programas. Muchísimas gracias a usted. Importante, comparta el programa para que esta información que compartimos con usted, pues puede hacer llegar a tantas personas que necesitan que le abramos los ojos de la grave situación, de las cosas subyacentes que están pasando en este momento aquí en los Estados Unidos. Sin más demora, sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a estas conversaciones con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche, con una agenda de hablar que ustedes ni se imaginan y con nuestro gran amigo Manny García. Manny, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Gustavo, un placer como siempre estar contigo compartiendo este tiempo Eh, y con todas las personas que ven tu programa, obviamente. que no son muchos, pero son de gran sustancia, Y eso es lo más importante. importante, oye, uno a uno, y Y, van entrando y van claro, cayendo porque se dan cuenta de la realidad. si esto fuera un canal de receta de pastelito de guayaba, tú sabes, estaría lleno. Pero como es de política, la gente pues le saca un poquito el cuerpo, cosa que es un error, porque la política, al que no quiera, tarde o temprano lo agarra por el pescuezo. A todo el mundo lo agarran tarde o temprano. Y lo agarra por el pescuezo por descuidado, Tú que es dices el tema. yo digo por el bolsillo, por ahí empiezan. Claro, y ese es el tema que te comenté entre las cosas que hablamos previo de lo que está sucediendo, evidentemente en Nueva York, pero hay otros temas que por supuesto vamos a tocar. Como quiera que sea, lo importante de esto, que las pocas personas que nos siguen, que lo agradecemos, que compartan el programa para que esta información pueda llegar a personas que están dormidos y que cuando si los agarran por el pescuezo, después nos digan, yo no sabía. Todo tuyo, Manny, bienvenido. Bueno, como siempre estamos aquí mirando los acontecimientos y yo creo que tú estás hablando de ciertos movimientos que han habido en Nueva York, demostraciones que se han llevado a cabo. Estamos hablando de eso, ¿no? Claro, Nueva York es el epicentro, el epíteto de todo lo que se pudiera estar hablando, porque es la capital del capitalismo y lo que está sucediendo allí es un anticapitalismo absoluto. Entonces, es un anatema lo que está pasando El prácticamente. problema, mira, el problema que yo veo con esto es muy fácil. Es un repudio al capitalismo, posiblemente porque hay personas que piensan que el capitalismo les está fallando. Y en algunos casos no están. eh, Obviamente los precios de las propiedades, todo ha subido mucho en los Estados Unidos, no solamente en el sur de la Florida, donde nosotros nos desenvolvemos, pero realmente esto es un problema nacional. La inflación también, cuyo, vamos a hablar claro, se destapó, yo creo que por muchas de las movidas económicas que hicieron del 2020 en adelante. Hay quien te va a discrepar y le va a querer echarle culpa al cover y todo, pero tú no te puedes ir en una guerra contra el sector petrolero de este país y no pensar que va a tener repercusiones feas. Y Claro. es lo que pasó. El transporte se volvió muy caro. Se empezaron, obviamente los estados empezaron a abrirse, hubo más venta de petróleo y no levantaron porque la administración de Biden, como la de Obama, se fueron contra una guerra contra lo que es nuestro sector de petróleo, obviamente porque ellos quieren crear un sistema eléctrico cuyo sabemos que
posiblemente en el futuro sea el futuro, pero todavía está muy lejos. Nosotros no tenemos ni la infraestructura, ni la gente puede comprar esos carros para realmente hacer ese cambio actualmente. Y Claro. esto es un problema que obviamente causó que el transporte subiera, empezaron a subir los precios de las cosas las comodidades que nosotros compramos. Y no quiero describir la historia de lo que vimos, pero lo vimos. Y obviamente una vez que suben, cuesta trabajo bajar los precios. Absoluto, estoy de Y acuerdo. te voy a decir algo, ahí culpo un poco al presidente Trump, porque el presidente Trump tiende a decir las cosas de una forma, y te voy a dar el perfecto ejemplo. Voy a parar la guerra de Ucrania el primer día que yo... Si tú dices, eso es una locura, tú no vas a parar nada. Primero, tú no tienes el control de esa guerra para pararla. Ahora, si tú le dices al pueblo americano, yo les prometo desde que el primer día que yo empiezo otra vez de presidente, voy a hacer todo lo posible por traer paz a esa región. Ya eso es diferente, ¿ok? Claro. Ya eso es diferente. Y ese es el problema. Y también con los precios, él hizo ciertos comentarios, porque yo no los quiero llamar ni promesas, porque son exageraciones que si tú las miras no las debes tomar como que va a pasar específicamente, literalmente. No puedes tomarlas literalmente, pero la gente lo hace, Claro. especialmente los enemigos de Donald Trump, Claro. lo hace. ¿Ok? ¿En qué cabeza cabe que México iba a pagar por la pared esa que estamos haciendo? No, pero hay diferentes formas que México sí puede pagarla. Tarifas, cuando se Claro. hagan impuestos. ¿Tú sabes Hay cuántos muchas millones, tú sabes cuántos millones de dólares se van para todos los países que la gente ayuda a su familia? Pero en el caso estamos hablando de México. ¿Cuántos miles de millones se drenan de este país todos los años que no pagan impuestos? Con ese impuesto, imagínate, tú vas a pagar, vas a comprar un dinero para mandar a Chile, porque yo estuve en Chile y había que pagar $12 adicional porque Chile cobraba ese impuesto por la transferencia de dinero. ¿Tú te imaginas que con ese impuesto se hubiera hecho la pared sin necesidad de decir que lo te iban a pagar ellos? Pero un punto que tú acabas de mencionar ahí, la gente se deja arrastrar porque los enamoran con mentiras que saben manipular los de la izquierda. Por ejemplo, error del presidente cuando dijo aquí la economía va a bajar, la comida va a bajar, y es verdad, en muchos aspectos bajó. Pero cuando le pongan los aranceles, por ejemplo, a China, el productor le va a tener que cobrar a alguien y él va a subir su producto. ¿Quién va a venir pagando al final? Somos nosotros. Eso no fue bien claro. Lo que sí debió haber capitalismo, haber dicho, ok, mira aquí está China, Taiwán, los japoneses, todos los países que venden productos, porque tú tienes que comprarle a China. Busca en el capitalismo la alternativa. No que cuando llega el comunismo, en el caso de Venezuela, allá estaban todas las marcas de todos los electrodomésticos, Westinghouse, General Electric, todo el mundo estaba. Hoy hay una sola marca, Panda. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Sí, como no, perdón, el comunismo, sí, te vamos a decir que tú vas a tener todo barato y lo vas a tener. Pero es que es dar, 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 dar. Y el sentido del capitalismo es que tú pienses, tú razones y tú evoluciones en función de qué, de no dejarte arrastrar, qué es lo que está sucediendo. El ejemplo lo tienes tácito en lo que está pasando en Nueva York. Mira, perdóname que porque yo estoy seguro que tú las viste. Estas escenas que fueron tomadas por alguien allí, pero fueron transmitidos por AOM, en verdad que es uno de Sí, que los no lo vas a medios ver en CNN, no lo que vas no a lo vas a ver en ver CNN en ni en ABC. ninguno. Mas, sin embargo, esa escena, tú ves ahí, es en Times Square, adorando a yo le digo que cada quien adore a lo que quiera, para esto también, pero es que en la capital del capitalismo, y las personas que tú ven ahí no son gente de Hamas, no son gente de Medio Oriente, tú ves ahí gente de Colar, gente hispana, muchachos jóvenes que se han dejado, mírenlo señores, eso está ahí. Eso está pasando. Esto fue hace 3, 4 días en Nueva York, en Times Square. No, ¿Y quiénes? caballero, lo que tienes que mirar es lo que está pasando en partes de Europa, en Alemania, tanto como en Francia, en Inglaterra y las zonas.
llenas de musulmanes radicales, porque ahora estamos hablando de radicalismo. Mira, y esto es importante, porque aquí el liberal le tiene miedo enseguida a que le digan que es racista, que es anti-islámico, se asusta, le Bueno, tiene pero eso tiene que temor. acabarse. Entonces se cae a la boca y no dicen nada. Pero aquí viene mucha de esta gente con unas tradiciones, porque tú le quieres llamar, no, porque esa es la religión, ok, tú puedes decir lo que tú quieras, pero en las religiones han habido momentos, y te estoy hablando de todas, donde se han cometido, y no te vaya, abusos, ok. Absoluto. Vaya, te voy a dar una clásica de la religión católica que cogían a niños y los castraban para que las voces no les cambiara Los porque cantores, necesita, los niños ¿eh? cantores de Roma. Ahí está. ¿Tú crees que hoy en día eso la Iglesia Católica lo haría? Ah, esto que no, pero Claro que pasó no, y claro que no. pasó y no se debe de callar, se debe decir los errores de todo el mundo, porque el Ok. callarse es el caldo de cultivo que se agarran los degenerados, como los de Borratas, para lavarle el cerebro a esta gente. Y ahí es donde yo voy. Tú evolucionas como sociedad, como como sociedad evolucionamos y vamos, yo espero, hacia adelante. Pero ahora, yo creo que cuando tú vienes a un país, hay un refrán que dice en inglés que dice, when in Rome, do like the Romans do. Cuando en Roma, haz como los romanos. Ok, tú Sí. vienes a estos países nuevos. Si tú piensas que tú puedes seguir viviendo con algunas de las tradiciones, y fíjate, yo no le voy a llamar religión, porque yo creo que tú puedes pedirle a Allah, igual que yo le puedo pedir a mi Dios, igual que el judío le pide, va a su templo y le pide al Dios de ellos. Aquí hay religiones de todos tipos, pero eso sí, ¿ok? Hay veces que las tradiciones van contra la constitución de los Estados Unidos. Y aquí viene el problema, ¿ok? Tú no puedes aceptar eso. Tú no puedes dejar que un grupo pise a otro grupo porque diga, no, esa es mi religión. Y te la tengan En que imponer. Minnesota, que hay una gran cantidad de islámicos, han habido casos registrados, y yo no creo que les han hecho nada, de médicos islámicos que le han hecho lo que le llaman genital mutilation a las mujeres, que es cuando le quitan, Ujú. le cortan la parte que le da la sensación sexual. Ya. ¿Ok? Que eso en muchos de estos países es practicado, porque la mujer honestamente es un objeto. Oh, lo que acabo de decir yo acaba de insultar una pila de gente, y te voy a decir algo, gente, ¿ok? Cuyo nunca, y te estoy hablando de estas mujeres, cuyo nunca quisieran vivir en ese tipo de situación, donde no tienen ningún tipo de derecho, no pueden aprender a leer. Es que yo te voy a decir algo, tú miras algunos de estos grupos que están, vamos a hablar, te voy a dar los talibán, por ejemplo, y tú ves cómo los talibán tratan a sus mujeres. ¿Ok? Y no hay mucha diferencia entre eso y con la esclavitud aquí en los años 1800. ¿Ok? Como en el sur trataban a muchos de los negros. ¿Ok? Porque eran propiedad, no tenían derechos, ninguno. No los dejaban aprender a leer. ¿Ok? No podían juntarse en grupos. A ver, tú oyes algunas de las cosas que están pasando mundialmente y tú dices, bueno, eso es allá. Pero es que ese es el problema, es que no es allá, es que lo están trayendo para acá, para los países avanzados. Y los países avanzados, por miedo a que le llamen, ¿cómo se llama? No homo, islamofóbicos, ¿ok? Aceptan y se tapan
y se hacen de la vista gorda. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? Van cogiendo más y más poder, vienen entrando más, empiezan a tener hijos y crearlos en ese tipo. ¿Y tú quieres que te diga cuál es la peor parte? Que viviendo tan salido de lo que es la norma de esos países, les cuesta trabajo avanzar económicamente. Claro. Es lo que pasa, se Mira, quedan atrás. eso que tú estás diciendo, una de las etnias más grandes que hay aquí en los Estados Unidos, tú no ves que por ningún lado ni que te tratan de imponer su religión, ni sus creencias, ni sus convicciones. Son la gente de la India. Los indios tienen sus religiones propias. Es más, ellos creen como en 400 dioses diferentes. Ellos aceptan su religión, nosotros aceptamos. Tú no lo ves a ellos en la calle desfilando con los elefantitos que ellos tienen como uno de los dioses ni nada de eso. No te están imponiendo nada. Cada quien tiene el derecho a ejercer sus convicciones y sus creencias. Lo que no puede ser es que esta gente te está, y es lo que la palabra que tú utilizaste, la islamofobia, están penetrando para cambiar, vienen aquí a cambiar lo que no deben de cambiar. Esta nación, dice bien claro la Constitución, fue creado bajo Dios, no bajo Alá. Entonces, si tú vienes aquí a cambiar eso, tú te tienes que, o tienes que ser declarado persona non grata, tienes que irte para afuera. Y si tú empiezas a incitar que esa ley Sharia es la que tiene que poner y todas esas cosas, tú estás contra los principios de esta constitución, por consiguiente, tú estás para afuera. Pero ese miedo de la gente que tiene de dar la cara No, o no, que tiene miedo, es terror, es terror, terror. Y entonces lo que hacen es que defienden lo que no deben lo defender. que no deben defender. Mira, aquí Bill Maher hizo la historia y a mí se me olvida el nombre de la muchacha que se casó con un islámico de estos radicales y terminó obviamente completamente tapada. Mm. Y un día él le cayó a golpe porque se le estaba viendo la cara y ella estaba en un condo, pero la ventana estaba abierta. Y esa fue la razón que él decidió que tenía que pegarle. Ok, esto era una muchacha criada, obviamente no criada en esa área. ¿Tú sabes dónde pasó esto? En Canadá. En Canadá. Ella obviamente dejó a ese hombre y dijo que era eso, fue la vida donde ella se sentía lo más sola que había estado en su vida, porque la cerraron completamente de lo que era la sociedad. A mí, ok, tú quieres hacer eso en Afganistán. A mí me da mucha pena con las muchachas Lo allá, hagan allá. pero desafortunadamente, ahora tú vienes a este país o tú te vas por las leyes de este país o te vas. Eso. ¿Ok? Es tan simple como eso. ¿No te conviene? No. Ese lío de que no, mi señora toda completa, tapada, va a ir y sacar una licencia a manejar. No, tú puedes creer que no. ¿Tú te La acuerdas aquello foto, que hasta pelearon porque por qué tenía que la mujer descubrirse en una fotografía de un ID? Por favor, entonces, ¿para qué es la foto? no, no venga. Porque tener a quien tapado puede ser un hombre. Yo no sé quién es. Yo no Y entiendo, eso pasó. honestamente. No, yo sé que ha pasado y son cosas ridículas. Y el problema es que aquí hay, y son muchos, no son cuatro, que se dejan, no, porque es la religión de ellos y tú no puedes, no, 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 no es la ¿A mí religión. qué? ¿Y a Sí, mí qué? Porque me lo tiene que restregar. Cada quien en su vida lo que quiera hacer. Métete en tu cuarto y tú explota lo que tú quieras hacer ahí. Pero es adentro privado. Tú no tienes que restregármelo a mí. Oye, Obama tenía una mujer que la tenía enseñando historia islámica en el gobierno y el marido de ella hizo lo que le llaman un honor killing. Honor killing es un asesinato de honor. ¿Tú sabes cuál fue el asesinato de honor? Que vio que las hijas estaban muy salidas del plato aquí en los Estados Unidos porque se estaban criando en los Estados Unidos y obviamente las muchachas rebeldes a fin y joven no querían vivir abajo de las leyes ridículas esas que les estaban implementando y el padre las mató a las dos hermanas. Fíjate, yo voy a quitar la palabra leyes ridículas. Yo acepto lo que tú dices. Está bien. Para mí esto es lo mismo que tú dices, son ridículos, pero vamos a aceptar, esa es la ley y convicciones de ellos, pero no me la restringen, no me la impongan. Por eso
tú viniste a este país, tú tienes que, ¿cómo es que te dice la gente? A adaptarse, bueno, agregarse, sumarse a la... No, no es a crear Oye, es que una usualmente guerrilla aquí adentro. cuando tú te vas de un país es porque las cosas no te van bien, honestamente. Ah, yo te digo la verdad, yo no creo que eso, vaya, gente que obviamente te dice, no, no, porque yo decidí que yo, sí, bueno, a ti te iban las cosas requete bien y vas a vivir como rico donde te da la gana. Ajá, Perfecto, yo te entiendo. Pero usualmente esa persona que se va de donde está o que conoce y todo, es por alguna razón. Ok, si no ha cometido un crimen y se está escondiendo, y gran parte no es eso, tienen sus problemas económicos, entonces te vas a un lugar nuevo para seguir viviendo. No, tú lo que tienes que hacer es buscar la forma de asimilarte a ese lugar para poder levantar tus... asimilar es la palabra, correcto. No, asimilar es lo único. Y aquí yo he visto mucho de esto. Véate los islámicos, los mismos hispanos. Yo vi un debate demócrata donde les preguntaron a todos ellos que si pensaban, te estoy hablando del grupo que estaba corriendo para presidente en ese debate, que si pensaban que los hispanos cuando llegaran aquí debían aprender inglés. Ninguno levantó la mano. Y hasta una dijo, no, las que debíamos aprender español somos nosotros. Yo digo, ¿cuándo? Dime cuándo tú vas a empezar. ¿Cómo tú vas a decir eso? Al que yo creo que fue a Dan Rather que se lo comieron vivo porque dijo que la gente debe asimilarse cuando llega aquí. Caballero, yo les voy a decir algo. Inglés es primordial en este país. Ahí va a salir alguien que te Correcto. va a decir, oye, este país no tiene idioma nacional. Es verdad. Ahora, lee un contrato en qué idioma se hacen los contratos. ¿Ok? Absoluto. ¿Cuál es eh, el, internacionalmente en la aviación el idioma que se usa internacionalmente? El El inglés. inglés. ¿Por qué? Porque está visto que fue en este país que se inventó el avión. Si es verdad o no, yo no sé, porque podemos hablar de los Wright Brothers y lo Sí. que ellos hicieron y realmente el avión ya por lo menos en concepto existía. Ellos simplemente le metieron a un glider un motorcito y levantó 122 pies, ¿ok? Eso fue lo que hicieron. Ellos no inventaron el avión. Mira, Pero bueno, un término que tú acabas de decir aquí, la gente cuando viene, viene por problemas tácitamente, nadie viene aquí porque se ganó el loto, porque si se ganó el loto, tú sabes, pueden aquí quedar viene viviendo en su casa muy bien, en su país. un ejemplo lo tienes conmigo. Nosotros vivíamos en Venezuela y vivíamos muy bien. Quiero decir que sin temor al arte. Y se empezó a poner la cosa tan mala económicamente ahí que nosotros decidimos, ahí no podemos continuar porque todo lo que teníamos se estaba perdiendo, la empresa, toda la cuestión, y nos vinimos para acá. ¿Y qué hicimos? Todos mis hijos, yo, todos nos asimilamos porque llegamos a amar este país sin descartar de dónde veníamos hacia atrás, pero la gente que viene aquí está pensando, no, porque aquí esta gente son malos, el capitalismo es malo, Trump es malo, Obama es malo, y todo el mundo es malo, y la gente nunca llega a sumarse la palabra que Claro, está. yo te voy Mira, a decir, mira, mira, los italianos llegaron aquí y vinieron por el puerto de Nueva York, que hicieron tremenda colonia, todo el mundo se alineó con este país. este pueblo, el pueblo cubano, te estoy hablando, yo me crié en el pueblo cubano, yo salí de Cuba de 2 años y llegué a México con 3, antes de cumplir, yo creo que ya los 4, si maybe ya los había cumplido, no sé, no me acuerdo. Llegamos a este país. Enrique dijo que tú eres del siglo Pero pasado. yo me crié en la pequeña Habana durante el tiempo que estaban llegando todos los cubanos y empezando a rehacer sus vidas. Muchos de ellos con mucha esperanza que lo de aquello no iba a ser la eternidad que ha sido el desastre que le cayó a Cuba. Pero bueno, diciéndote eso, una cosa que yo aprendí es que cuando tú amas a este país y el cubano aprendió a amar este país, le enseñó a los hijos a amar este país, el país te ama de vuelta. Claro. Y vas a tener mucho más éxito que cuando tú te crías odiando donde tú estás. No hay cosa peor que vivir en un lugar donde tú no quieres vivir. Y eso también lo enseñan, ¿ok?
eso también lo enseñan. Y yo te digo, eso es una sombra, porque lo que yo le digo a la gente, tú puedes correr, pero tu sombra siempre va a estar contigo. al lado Tú tuyo. no te vas a escapar nunca de tu sombra. Ah, y yo te voy a decir, lo primero que mis padres nos enseñaron, todo el mundo, era asimilar y entender cómo navegar en lo que le llamábamos el exilio. ¿Ok? Y yo creo que ese fue el gran éxito del cubano. El cubano se pegó a trabajar, se dieron cuenta que muchos de los trabajos que se hacían en Cuba se pagaban mejor aquí. ¿Ok? Empezaron a levantar, honestamente, las viviendas no costaban lo que cuestan hoy. Yo entiendo que hoy en día tenemos un problema de vivienda grande, algo que están tratando de resolver, pero esto no es tan fácil. También aquí van a tener que construir mucho más, ¿qué quiere decir eso? Que van a tener que aceptar levantar propiedades en lugares donde hasta ahora no han querido La zona hacerlo. del Tom Pie para allá. Porque es la única forma, especialmente hasta dónde se va a expandir Miami. A no ser que hagan lo que hicieron los chinos, que están haciendo islas y poniéndolas a flotar al lado del Brickell. No creo que eso trabaje, pero bueno, eh, posiblemente esos condos que se van a mover un poquitico van a costar un poco menos, no sé. Pero ahí es donde yo voy, la asimilación es muy importante. Absoluto. Y tú sabes qué, yo creo que es un deber del país, y te estoy hablando de los líderes del país, de exigirlo. Yo no Claro, tengo problema con eso, de exigirlo, ¿ok? Que aprendan a leer, que aprendan a escribir el idioma. ¿Tú sabes por qué? Porque le estás garantizando a esa el persona que el día de futuro, mañana no va a vivir a costillas de un el futuro. chequecito de welfare, ¿ok? Eso es lo que les estás dando. Les estás dando un porvenir. Y eso es lo que yo veo que aquí se está perdiendo por miedo a hacer que apunten el dedo y te digan que tú eres racista, que tú eres antihispano, que tú eres anti-homosexual, que tú eres ¿cómo se llama? Islamofóbico. A mí, aquí y el liberal le tiene terror a eso. Y yo lo veo en el Partido Republicano, donde estas cosas las se hablan, pero yo no lo veo en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata todo lo contrario. Bueno, ahorita en el Partido Republicano porque está empoderado de que hay las cabezas principales. Entonces, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? O sea, se suman. Pero en los demócratas cada vez es un paso más para atrás porque cada vez son más reaccionarios y son más de extrema izquierda. Y con el dinerito del tío tuyo, ¿cómo se llama? Soros, imagínate. Y el primo. Imagínate a dónde vamos. Y ya eso le vamos a tener miedo y no lo vamos a denunciar. Le estamos dañando el futuro a Mira, aquí nuestra descendencia. yo veo mucho en las redes sociales un argumento que hacen mucha de la gente que quieren que añoran el socialismo y te hablan de Denmark, te hablan de Finland. Ayer mandó una a decir Denmark, Finland y Iceland. Ok, los tres países juntos tienen 11 millones de gente. Nosotros somos más de 340 millones de personas. De esos tres países, dos, Denmark y Finland, están en la Unión Europea, cuyos están cogiendo ayuda también por estar en esa unión. Iceland, aunque no está, está cerca y se moja con la Unión Europea bastante. A ver, Entonces, ¿qué pasa? Cuando son países tan chiquitos, tú te puedes dar el lujo, ¿ok? De expandir un poco tus programas sociales. En un país del tamaño de este, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a hacer eso? los programas sociales que son necesarios y deben ser aplicados. La cuestión de seguro social aquí, mejor creado no pudo haber estado, pero se agarran de que son programas comunistas, que son programas socialistas y te lo venden como un logro cuando es una necesidad amparar a Primero, la gente que termina de el trabajar. seguro social es algo que nosotros pagamos. Yo por lo menos lo he Claro, no estado es pagando toda gratis, mi vida. no es gratis. ¿Ok? De eso nada. Ellos me han quitado a mí, sabe Dios qué cantidad de dinero a través de los años. Yo no quiero ni saber.
¿ok? Y me siguen quitando, porque no es que ya me dejaron de quitar, no, yo tengo 62 años, voy para 63 y ya veré yo lo que yo voy a pagar este año cuando termine el año, lo que gané en bruto y con lo que me dejaron. Entonces, a mí no me lo están regalando, ¿ok? Esa es una. Dos, sí, yo creo que en una sociedad tan grande como esta, tú tienes que tener lo que yo le llamo safety nets. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Eh, para que si alguien cae, que no caiga y que no se mate y que pueda rehacer su vida si tiene un problema económico, un divorcio. Aquí hay muchas razones. Un trabajo que se pierde, una enfermedad que es más importante que eso, una persona que trabaja. Yo conozco gente que han trabajado muy duro y desafortunadamente se enferman. Eso es algo que uno no puede anticipar muchas veces y necesita esa ayuda. Pero eso no quiere decir que tú puedas regalarlo todo, No, porque nada de lo que tú regalas realmente lo estás regalando. ni lo Alguien lo valora está tampoco, pagando. ni lo valora Alguien lo tampoco. está pagando. ¿Ok? Y ahí es donde está la cuestión, ahí es donde está el Espérate, problema. pero es lo que te acabo de decir, alguien lo está pagando. Entonces, el que lo recibe no le importa. Dice, bueno, alguien está pagando y no toma conciencia de que alguien está pagando, que no es el gobierno, que son los impuestos que pagó la gente durante toda su vida la que está haciendo frente a eso. Nos quedan unos minutos nada más. Quiero tocar el punto de lo que tú dijiste de los intereses y las casas, que es lo que tú te desenvuelves, y que nos des un mensaje sobre esto porque hay tantos temas en el país para hablar que sería imposible, pero sobre este tema tan importante de que hay que darle un frente al problema de la islamización, nosotros no podemos tolerar que eso suceda Bueno, o yo que creo que siga el frente es avanzando. muy fácil, el frente es muy fácil. Tú puedes tener cualquier religión y quiero decirle que yo tengo amigos islámicos. eh, ¿No? Muchos de ellos no tienen en ningún momento ningún aspecto que tú digas, wow, yo no puedo creer que este hombre, tú vas a las casas de ellos y viven como tú y como yo, ¿ok? Y tienen su religión, pero están honestamente asimilados a este país y Asimilado, tú eso es lo lo dijiste. más importante. Es más, tengo uno que me llamó la atención la primera vez que lo conocí, porque lo vi comiendo lechón y me dijo, ah, yo eso lo dejé hace muchos años. No diga el nombre, no diga el nombre, no diga el nombre. No No, diga. no, él estaba casado con una muchacha cubana que desafortunadamente falleció. Un gran hombre, qué hombre más bueno, más buena persona. Honestamente, yo le tengo mucho afecto a ese señor. Y fue criado por allá, pero honestamente, un hombre muy dócil. ¿Ok? Un Bueno, temperamento de- déjame decirte que este un cuento no es mío, yo lo escuché una vez y lo voy a repetir. Óyeme, después de la puerca, el que más le gusta el puerco es a mí. Así que ese cuento lo escuché hace mucho tiempo. Después de la puerca, al que más le gusta el puerco es a mí. Así que no me quites el pan con lechón porque eso no va a ir. Manny, tu desempeño, por favor, danos luz, cómo te pueden contactar, qué tú los puedes ayudar, etcétera. Nos Yo quedan hago cuatro préstamos minutos. hipotecarios, llevo más de 20 años haciéndolo, estoy en una compañía chiquita, somos mortgage brokers, quiere decir que tenemos los intereses más bajos que hay en el mercado. Cuando yo hablo de eso, competitivo, lo que hay actualmente, no quiere decir que si me pides un 2.8, eso existe hoy en día. Eso pasó hace años, ya no se ven, pero sí no vas a tener ni los costos que tienen con lenders, ni vas a tener intereses más altos simplemente porque el lender puede cobrar más que nosotros. Esa es una. Segundo, les quiero decir que han habido cambios últimamente positivos. Fannie Mae quitó la restricción de 620 o 625, creo que era 625, quiere decir que se pueden trabajar con un crédito más bajo y poder todavía conseguir un refinanciamiento. Eso es ideal. Y ahora están sacando el préstamo de 50 años. Yo Ah, entiendo que pagas más interés, pero es una flexibilidad que tiene una persona para aliviarse un poco con el pago y no solamente eso, para calificar para el préstamo. Lo más importante es que cuando ustedes vienen a mí o a Alex, con el que yo trabajo en la oficina, ustedes van a tener opciones. Nosotros entendemos que no todos los trajes les sirven a la misma persona. Es un chiste que yo hacía mucho sí, sí. antes, pero antes los trajes no te los vendían como ahora, que tú llegas a una tienda y tú tienes en la parte de arriba
todos los tipos de tamaño y entonces la parte de abajo todos los pantalones. Ah, No, no, antes te los vendían juntos. Quiere decir que a mí que tenía un 52 de espalda y un 36 de cintura, me bailaba el pantalón cuando me lo ponía. Pero bueno, eso ha cambiado, eso ha cambiado. Y igual los préstamos, no todo el mundo le sirve el mismo traje en los claro. préstamos. Y nosotros tenemos préstamos para que todo el mundo, dependiendo de las necesidades, cómo ganan su dinero, etcétera. Mi teléfono está ahí, ustedes lo están viendo en pantalla, Me lo tiene. 305-525-5812. Para mí va a ser un placer ayudarlos a realizar cualquier problema hipotecario que tengan, desde la compra de una casa, un refinanciamiento, etcétera. Estamos aquí como siempre para servirles. Y este programa, yo espero que les guste. Son opiniones que nosotros estamos dando. Yo espero que ustedes, si sienten que tienen sentido común, pues obviamente sigan. Y si no, pues déjennoslo saber porque estamos equivocados. A mí me encanta debatir con personas y cuando yo hablo de debatir no estoy hablando de pelear. Me gusta escuchar si yo estoy equivocado en algo que estoy diciendo, pues yo estoy abierto a la otra opinión. Oye, que quedó pendiente, hubo dos programas atrás que hicimos, yo ofrecí a las personas que estuvieran interesados en la Constitución, que me lo mandara a decir, y tengo los nombres aquí, hubieron cuatro personas, de las cuatro, los cuatro están en Europa, uno solo está en Canadá, en los Estados Unidos, ninguno, hermano. Todas las personas Interesante. que están en Europa, dos en Francia, uno en España y el que está en Canadá. Y Increíble. quieren la Constitución de los Estados Unidos. Ya, y a ellos se la envié con mucho gusto, por supuesto. Y que son gente que tú sabes, están interesados, que ya son personas que son, que están buscando a ver la verdad de los Estados Unidos, que está en la Constitución, que es el legado de los padres fundadores. No hay tiempo para más. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a todo el esfuerzo que tú pones por hacer el programa, por compartir esta verdad. Por favor, señores, compartan, porque es importante. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Nos Estados Unidos de vemos. América. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the